La palabra nos invita a tener más confianza en Cristo porque Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. En la prédica pasada estuve marcando muchos textos sobre las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús no apareció en el Nuevo Testamento, no apareció hace 2000 años. Jesús es preexistente a nosotros, es preexistente a la creadora. ¿Por qué? Porque Él es Dios, lo demostré en el Antiguo Testamento, y esta vez quiero abordarlo desde el Nuevo Testamento, dando varias citas al respecto, pero también entender cuál es la intención de Cristo hacia nosotros y de nosotros hacia Cristo. Segunda de Corintios, uno de los versículos que nos sabemos prácticamente de memoria: de modo que si alguno está en nueva criatura es. He aquí, otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas, repite conmigo, todas, otra vez, todas las cosas son hechas nuevas. En este verso nos vamos a centrar en esta noche y le vamos a dar el sentido que según el contexto de la Escritura tiene para cada uno de nosotros. Y el Padre da a conocer al Hijo. Durante todo el Antiguo Testamento te puedes dar cuenta cómo lo que está escrito estaba direccionado para que identificásemos a Jesús, para que el pueblo de Israel identificara la persona de Jesucristo, que había sido manifestado ya también anteriormente. Pero muchos textos, toda la Biblia hablaban y concluían que había de venir una salvación. Siempre en los profetas te puedes dar cuenta cómo el Señor empieza hablando con una condenación severa, porque la existe, una condenación de la cual nadie puede salir. Sin embargo, después de cada condenación siempre el Señor sale con una sorpresa de salvación. Como que el Señor nos da a entender de que por nosotros mismos no tenemos la posibilidad y las fuerzas, el conocimiento, el entendimiento, no tenemos la obra suficiente como para ganarnos el cielo. Deja en claro que hay una condenación de la cual desde el huerto del Edén se generó, y que va a venir un juicio venidero. Va a venir un juicio en el cual todos vamos a pasar por un juicio. Y la única diferencia por la cual tú vas a ser salvo, hermano, no va a ser por si tú no pecaste tanto. Lo que va a ser la diferencia cuando estemos en ese lugar, en el juicio de Dios, es si tenemos a Cristo en nuestro corazón. No hay otra salida, no hay otra solución para nuestra vida. Cristo ha marcado la diferencia, y en ese entender el Padre dio a conocer por muchas formas, muchas figuras, muchas historias, muchas apariciones, muchas palabras, la persona de Jesucristo. Si bien no encontramos a Jesús revelado con su nombre como lo conocemos ahora, que vamos a hablar en lo sucesivo un poquito más al respecto, pero sí lo vemos en muchas ocasiones actuando por su propia personalidad. Él mismo decía que era el Mesías cuando vino Jesús hace 2000 años, y que también era Dios. Lo dijo públicamente, abiertamente, y por esa causa lo querían apedrear, por supuesto, porque se malinterpretó por muchos que la figura del Salvador habría ser alguien como un caudillo que libertaría al pueblo de Israel para sacarlos del yugo romano. Sin embargo, no era eso lo que solamente Jesús venía a hacer. Jesús ha venido a esta tierra para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Nosotros somos parte de esa solución, de ese regalo que Dios nos ha entregado. Las profecías se cumplieron. Era suficiente con que Jesús dijera: yo soy Dios, por los milagros que hizo, por todas las hazañas que hizo. Era una personalidad totalmente diferente a cualquiera que haya aparecido durante el transcurso de la historia de la humanidad. Totalmente diferente. Todos los demás famosos pensadores, aquellos que fueron figuras reconocidas durante la humanidad, nunca hicieron lo que Jesús hizo. Jesús sanó a los enfermos, liberó de personas de que estaban endemoniadas, y no solo eso, sino que resucitó. Todos aquellos murieron, ya no sabemos qué pasó con ellos, están en la tumba, pero Cristo vive por toda la eternidad y nos ha dado vida a ti y a mí. ¿Alguien dice amén? Se necesitaba el cumplimiento de las profecías.
hubiese sido suficiente con que un estudioso, porque muchos sí lo reconocieron, que las profecías se cumplieron en él. Todo el mundo, muchísimas profecías durante todos los libros del Antiguo Testamento hubiese sido suficiente para reconocer a Jesús como el Señor. Los milagros que hacía, porque nadie hizo tales milagros. Incluso fue probado por todos los eruditos de ese momento. Durante todos los estudiosos fue probado, y dice la palabra que ya nadie más osaba en preguntarle. Es decir, lo cuestionaban. Fue probado, Jesús, esto, la resurrección, hay resurrección, no hay resurrección, ¿qué pasa con esto, con el matrimonio? Todos los temas los abordó Jesús, y dice la palabra que ya nadie le preguntaba más. Es decir, Jesús fue probado. Jesús fue identificado como la única persona que podía pagar el precio por ti y por mí. Nadie más lo podía hacer. Con eso hubiese sido suficiente para reconocer al Señor Jesús. Pero aparece el Padre, aparece la figura del Padre, y en Mateo 3:16 no se queda allí para reconocer a Jesús como nuestro Dios. Mateo 3:16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17: hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Observa que las tres figuras de la Trinidad, Dios es uno. Oye, Israel, Jehová uno es. Pero observa que durante toda la Biblia aparecen los tres personajes. Dios es uno, pero tenemos que entender que son tres los que dan testimonio en el cielo. Y en esta figura aparecen ellos, los tres. Aparece el Padre diciendo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aparece el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y por supuesto Jesucristo encarnado hace 2000 años. Y esta frase, en quien tengo complacencia, dice el Padre, nada tiene que ver con una calificación como humanamente conocemos, como una calificación empresarial. No tiene que ver con eso. Lo que realmente aquí está diciendo es que Jesús es la propia sustancia de Dios. Tiene que ver más bien con la preexistencia de Jesús juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. ¿De qué hombre, yo te pregunto, de qué hombre se ha expresado el Padre a nivel de complacencia? ¿En dónde tú encuentras en un registro de la Biblia que el Padre se exprese de esta manera? Lo está haciendo así porque la naturaleza de Jesús no es que haya aparecido hace 2000 años. No es que Jesús tenía 30 años y en eso el Padre tuvo complacencia en él. No. El Padre dice que tuvo complacencia en Jesús porque es el mismo Dios, comparten la misma sustancia. A lo más dice el Padre en diferentes libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, que la fe le es contada por justicia, por el caso de Abraham, dando a entender que Abraham creyó que Dios le salvaría por medio de Jesucristo en determinado tiempo. Pero nunca antes se había visto que el Padre se expresara de esa manera de una persona. Así, de este modo, el Padre da a conocer al Hijo también. El Padre quiere dar a conocernos al Hijo. ¿Por qué? Sencillo y a la vez a lo que tú quieras llegar de difícil. Pero Dios no va a hacer nada en nuestra vida si Jesucristo no está en medio de nosotros. Lo que Dios está expresando es un contentamiento afirmando que Jesús es de la propia naturaleza del Padre, de la propia naturaleza del Espíritu Santo. Y en este sentido, 2 Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Paréntesis. Hay una afirmación del apóstol Pablo
que estuvo observando en la iglesia de Corinto y lanza este versículo. Porque ¿quién de nosotros en la antigua manera de vivir no creíamos que Jesús era verdaderamente Dios? Pensábamos que Jesús a lo mejor era un hombre limitado, que se portó muy bien, que estuvo muy padre su vida y que le agradó a Dios y que nos salvó. Pero esa afirmación nunca va a ser suficiente para llegar a la presencia del Padre, porque el único que puede llegar a la presencia de Dios es Él mismo. Dios habita en luz inaccesible y nadie puede llegar a Él a menos que sea santo. Dios nos ha hecho santos, Jesús nos ha hecho santos. Por eso el llamado en esta noche es que tú cada vez puedas tener la confianza en Jesús de que Él es Dios. De que tengamos la confianza de que no estamos aquí por alguna persona que solamente es hombre limitado, sino que es el mismísimo Dios el que se ha presentado en medio de nosotros. Jesús era 100% hombre, es cierto. Jesús se hizo 100% hombre, pero hay una diferencia. Jesús nunca pecó, nunca pecó. Pero también era 100% Dios, 100% Dios. ¿Y por qué no pecó? Porque la naturaleza de Jesús es divina. La naturaleza de Jesús tiene que ver porque en Él no hay ninguna tinieblas, dice primera de Juan 1:5. En Dios no hay ninguna tiniebla. Jesús no podía pecar, hermano. Jesús no fue probado para ver si pecaba o no pecaba. Jesús fue probado porque demostraba que Él era Dios. Jesús estuvo en medio de nosotros con toda la posibilidad también de hacer cambios donde quiera que Él fuera. Bastaba esto, hermanos, un chasquido de dedos para que vinieran la multitud de millares de ángeles para destruir a aquellos que lo abofetearan. Pero Jesús no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por causa de Jesús, por cuanto Jesús era Dios, Él no podía pecar. Entonces, Él se hizo hombre para poder pagar el precio por cada uno de nosotros. Así es que hay dos cosas aquí importantes. El Padre da a conocer al Hijo y el Hijo se encarna, se hace carne totalmente, pero Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Era Dios, fue Dios y seguirá siendo Dios. Jesús viene a adoptarnos para sí como hijos, ya no con la naturaleza de Adán. ¿Por qué se hace Jesús carne? Porque nosotros heredamos la maldición que viene desde Adán hasta nuestros días y hasta que Jesucristo venga otra vez. Heredamos muerte, heredamos pecado, heredamos esclavitud al pecado. Pero Jesús se hace carne para que nosotros nos dé libertad, para desatarnos de las ataduras del pecado y de la muerte. Por eso Jesús se hace carne para ahora heredarnos vida y vida en abundancia. Así que no podemos ver a Jesús como un hombre, hermano, porque en esencia Él es Dios. Si ahora lo llamamos Jesús como un nombre como tú y como yo, un nombre común, es por el propósito que Él vino a cumplir en la tierra. La palabra Jesús significa Salvador, Salvador. En realidad a Dios no lo podemos limitar con un nombre tan sencillo, que a la vez es poderoso. Pero no podemos limitarlo de esa manera, porque Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Nosotros sí somos finitos, porque sin Él no tendríamos existencia, no tendríamos sentido. Nosotros sí tenemos un nombre. Incluso Jacob, te puedes ver en la Biblia, en la palabra, en el Génesis, Jacob significaba usurpador. Y Dios le cambia el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. Tiene que ver con el propósito, el nombre que Jesús tiene que ver que hemos de cumplir un propósito. Los judíos tienen una hermosa costumbre de darles un nombre a sus hijos según el propósito que Dios le va a dar para cada uno de ellos. Se pierde esa costumbre y buscamos nombres extraños, o porque el papá se llama así, se lo ponemos al hijo. Pero el nombre que ahora Jesús tiene que ver con lo que hizo y con lo que va a seguir haciendo en nuestra vida.
Dios no es como nosotros, no lo podemos encasillar en ese nombre tan sencillo. Por ejemplo, el Padre en el Antiguo Testamento lo conocemos como Dios Shalom, el Dios de nuestra paz. Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Jehová Nisi, que es Dios nuestra bandera. Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. El Adonai, el Dios que gobierna. El Shaddai, el todopoderoso, el existente. Es decir, cuando Dios se presenta y le preguntan ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Jesús. Dios el Padre da siempre nombres conforme al propósito o lo que tiene pensado hacer en determinado tiempo, o con determinada familia o con determinada persona. Lo mismo pasa con Jesús. Lo mismo pasa con Jesús. Por ejemplo, entre los nombres que Jesús tiene en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás por su nombre Emmanuel. Llamarás por su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Jesús nace, se le presenta el ángel y pondrás por nombre Jesús. Y el propósito entonces que Jesús va a cumplir con nosotros se llama salvación. El nombre de Emmanuel es porque Dios está con nosotros. Hay otros nombres, se le conocía como el Cristo, el Mesías, el ungido, le decían rabí, maestro, le decían el verbo, que es la palabra en el Evangelio de Juan, el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, el Cordero de Dios, la estrella de la mañana, en el Apocalipsis. En este tiempo, hermano, en este tiempo le conocemos a Jesús porque Él es nuestro Salvador. A Jesús en este tiempo es porque Él está haciendo una obra de salvación en cada uno de nosotros. Y no solamente para salvar tu alma, sino también para salvarte en muchísimas otras cosas en las que tú pensabas que ya no había vida. Dios tiene un plan para nosotros. Y ahora lo llamamos Jesús. Por eso cuando venimos y expulsamos demonios, decimos en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque Él es el que nos da salvación. Cuando le damos gracias por algo en la comida, en el nombre de Jesús oramos. Porque Él es en este tiempo dándonos salvación. Pero también le podemos decir Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Le podemos decir Maestro si tú quieres. De este modo entendemos que Jesús no es un hombre, hermano. Al hacerse carne, seguía siendo Dios, después murió, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. De hecho, después de que Jesús resucita y asciende al cielo, en Apocalipsis se le conoce como uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1. 8, 13 y 18 lo voy a leer de corrido y dice: yo soy el alfa y la omega, está hablando Jesús, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Se está describiendo Jesús. Y en medio de los 7 candeleros, verso 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Verso 18, y el que vivo y estuve muerto. ¿De quién está hablando? De Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí hay 2 aspectos a resaltar. Jesús es el Todopoderoso. No es solo Jesús, porque hay una doctrina de que es solo Jesús. Ten cuidado. No, son 3 los que dan testimonio en el cielo. Pero el propósito, la función de Jesús es salvación para nosotros en este tiempo. Y punto número 2, Jesús es semejante al Hijo del Hombre, dando a entender que se había hecho carne. Entonces para nosotros el mensaje es claro. Jesús se hizo carne, pero Él es Dios. Él es Dios, no hay de otra. Jesús mantiene el aspecto de Hijo de Hombre, pero no es hombre. Así que si en algún momento se hizo hombre, su naturaleza verdadera es de Dios. ¿A cuántos de aquí, hermanos? ¿A cuántos de aquí
Jesús ha hecho la diferencia entre un antes y un después. De hecho, Jesús partió la historia en Dios. Se empezaba a contar el tiempo, hace 2000 años aproximadamente, se empieza a contar otra vez el tiempo desde cero hasta nuestros días. Una cosa como esta, Jesús ha hecho una grande diferencia en cada uno de nosotros. Reflexiona un poco y piensa de cuántos problemas se resuelven por causa de vivir para Cristo. ¿Cuántos problemas en tu vida no se han resuelto por causa de que tú ahora sigues al Señor Jesús y no sigues la propia manera de vivir del mundo? ¿Cuántas veces por amor a Jesús no has claudicado? ¿Cuántas veces por amor a Jesús te has mantenido en la familia? ¿Cuántas veces no te has metido en malos negocios por pensar en Jesucristo? ¿Cuántas veces no has tomado malas decisiones por causa del temor que tienes de Jesús? ¿No has querido saber de los vicios por causa de Jesús? ¿Cuántas veces te has mantenido de pie porque ahora tú has decidido seguir a Cristo y no seguir la antigua manera de vivir? Hermano, Jesús ha marcado una diferencia vasta en nuestra vida. Jesús ha marcado un antes y un después en nuestra vida para seguirlo, porque Él es el único Dios verdadero en nuestra vida. Por eso la Escritura dice con el verso que iniciamos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, está muy de moda el querer ser judío, como las redes sociales, ahorita ya hay tanta información. Hay personas que empiezan a seguir preceptos de otras religiones judías. Pero déjame decirte una cosa, debes tener mucho cuidado en no caer en una religión que no profesen a Cristo como Señor y Salvador. Pueden tener muy bonitos discursos, pueden tener muy bonita teología, pero si Cristo no es el centro de ese lugar, pero si Jesucristo no es el centro de esos predicadores, de esas personas, hermano, no hay un propósito. Todo lo llevará a la muerte. Todo lo llevará a la muerte. Por eso se debe de entender una cosa: nuestra nacionalidad no está en esta tierra. Nuestra nacionalidad no está en Israel. Nuestra nacionalidad está en los cielos. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿En quién somos uno? En Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro por lo cual nosotros queramos seguir. Hay una entrevista que vi hace poco. Ben Shapiro es un reconocido judío, pensador muy popular, hace entrevistas. Y entrevista a otro famoso predicador cristiano que se llama John MacArthur, y le pregunta cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque los dos coinciden en ética, en principios, en moral, en muchas cosas, es lo mismo. Y este varón, John MacArthur, le responde, la pregunta es: ¿qué hacemos con Jesucristo? Hermano, la pregunta en nuestra vida para nosotros seguir adelante y seguir en las cosas que Dios nos ha marcado es saber si queremos que Jesucristo forme parte de nuestra vida o no. La pregunta que se le hace a los judíos, la pregunta que se le hace a todas las etnias del mundo es la misma: ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor o Salvador? ¿Sí o no? Colosenses 1:15-20 dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de qué? De su cruz. Al decir que Jesús es el primogénito de toda creación, significa que sin él nada puede subsistir. Sin él nada puede subsistir. Él resucitó primero para que en todo tenga preeminencia. Hermano, él resucitó primero para que tú y yo podamos resucitar. No es que no pueda, más bien se trata de que voluntariamente nos demos a él. Él resucitó primero para que pueda gobernar en nuestra vida. Por eso él debe de tener la preeminencia en todo. Todo lo que fue creado, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creaban todo, lo hizo por medio de Jesús. Todo se mantiene por causa de Jesucristo. Todo lo que existe, lo que ves y lo que no puedes ver, es creado por medio de Jesús y para Jesús. Si anhelas a Jesús como tu Señor y Salvador, has de invitarlo a que forme parte de todas las áreas de tu vida. Sin él, nada de lo que anhelas, hermano, tendrá sentido. Nada de lo que anhelas en tu vida, si Jesús no forma parte como preeminente en eso, no va a tener sentido. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha querido ser siempre independiente. Esa rebeldía cega el entendimiento y nos engaña pensando que podemos autoexistir. Es una mentira diabólica. Quiere heredarte sus pensamientos el diablo, pero Dios quiere heredarnos su propia vida. Así como el Padre tiene la intención de reconciliarnos con él por medio de Jesucristo, así también nosotros en todo lo que hagamos, hemos de permitir que Jesús tome el control en nuestra vida. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Cuando yo leí la primera vez esa cita, yo pensé que se refería a las relaciones sentimentales que tuve en la secundaria o una cosa así. Pero no tiene que ver con eso. No vayas a pensar que ahora que ya eres abuelo y leas esta cita y te vayas a regresar a tu primer romance. No la vayas a regar. Lo que en realidad está diciendo este verso es que Jesús tiene que ocupar la preeminencia en todas las áreas de tu vida. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Dios. Jesús es tu Maestro. Jesús es tu Todopoderoso. Jesús es tu Rey. Jesús es tu Redentor. Jesús es tu amigo. Jesús es el que te sostiene. Jesús es el que te da propósito. Jesús es el que te lleva. Jesús es el que va a estar contigo por los siglos de los siglos. No necesitamos a nada. No necesitamos nadie más. Lo único que necesitamos es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué necesitas tú para seguir avanzando en el Evangelio? ¿Qué necesitas tú para seguir avanzando? ¿Qué anhelas en tu corazón? Hermano, si hay una recomendación que yo te quiero dar de todo mi corazón, es que le digas a Dios, que le digas a Jesús: Padre, yo quiero que tú formes el primer lugar en mi vida. Yo quiero que en aquel negocio que ahora estoy fundando, que no te tomé en cuenta, ahora te quiero tomar en cuenta. Y si no lo he de hacer porque tú me lo dices ahora, porque en tu palabra me lo demuestras y me lo estás hablando, yo lo voy a dejar por seguirte a ti. Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene tres cosas en términos generales. Somos una nueva creación, porque a pesar de que tenemos este cuerpo corruptible, en Cristo somos una nueva criatura. El pasado
no determina lo que va a pasar en el futuro ahora. A ver, tu pasado no va a determinar lo que va a ser de tu vida cuando tú cierres los ojos. Lo que tú hiciste en el pasado en Cristo Jesús ya no determina lo que te va a pasar. Yo no sé si tú vivías con miedo. Yo no sé si tú vivías pensando, porque yo hice esto, ahora también le va a pasar esto a mi familia. Hermano, en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús ya no tenemos que mirar hacia atrás. Ahora nuestra mirada debe de estar pegada al frente, mirando a Jesucristo según lo que Él dice, no lo que yo sienta, no lo que pasó, sino lo que Él dice que va a pasar sobre ti. Hermano, Jacob era un canijo de los canijos. Jacob era un canijo y el Señor le cambió el nombre y le dijo: el que lucha con Dios. Su pasado determinó lo que iba a pasar con Jacob. Naranjas. El futuro de los hijos de Dios lo determina nuestro Padre. El futuro de aquellos que temen al Señor lo determina Dios, no nosotros ni nuestros pensamientos. Yo no sé si te habías cansado al respecto sobre tu vida en esto. Yo no sé si habías pensado que se iba a acabar. Hermano, pueden pasar cosas el día de mañana, pero tenlo por seguro que Jesucristo va a estar allí presente por todos los días de tu vida. Y tú no puedes vivir con miedo, porque el Señor es el que nos respalda. ¿Alguien dice amén? 3. Y lo que vivo y lo que ahora vivo, después de haber conocido a Cristo, lo único que importa, hermano, lo único que importa después de haber conocido a Cristo es vivir para Él. No hay una razón más. Yo sé que tienes muchos sueños y muchos anhelos, pero has de hacerlos bajo el orden que Dios te va a ir marcando poco a poco en tu vida. Esto tiene mucha relevancia porque hay muchas cosas en nuestro día a día que nada tiene que ver con Cristo, hermanos. Por eso muchos se cansan, porque piensan seguir viviendo con la antigua manera de vivir. Pero cuando estamos en Cristo tenemos nuevas fuerzas. Pero ahora que Cristo vive en nosotros, su Espíritu nos va a impulsar a vivir para Él. Porque la voluntad de Dios es que la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúen en nosotros. La gracia del Padre, la salvación del Hijo y el poder del Espíritu Santo ha de estar con nosotros. Esa es la promesa de nuestro Dios. Por tanto, nada podemos hacer sin Cristo. Nada podemos hacer sin Cristo. Lo que la palabra está expresando es que somos esclavos ahora de Cristo. Sí, esclavos. Espiritualmente no tenemos voluntad, sino que nos es concedida por el Señor Jesús. En Deuteronomio 15 hay una historia sobre que el Señor les dicta una ley al pueblo de Israel y les dice: ¿sabes qué? Al 7º año me vas a soltar a todo esclavo que tú tengas en tu casa. Al 7º año me lo vas a soltar. 6 años va a trabajar el esclavo para ti, pero al 7º lo vas a dejar libre. Y no solo lo vas a dejar libre, sino que de las ganancias que tú obtuviste durante todo ese tiempo, le vas a dar una parte y lo vas a dejar ir libre. Bueno, aquí hay un misterio muy importante. Yo no sé por qué el Señor dejó esa historia, pero entiendo una cosa: para revelarnos el amor y la locura que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, la salvación no se pierde. ¿Alguien dice amén? Estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos sellados. Tenemos un sello que le pertenecemos. Si tú piensas que ya tú no eras hijo de Dios, hermano, tú tienes un sello espiritual, el que el Espíritu Santo te reconoce. En Deuteronomio 15, 16 y 17 dice algo interesante. Si el esclavo te dijere, porque ya es esclavo, alguien que se vendió para ser esclavo. Si el esclavo te dijere: no te voy a dejar, al patrón, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una
lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. ¿Para cuándo será el siervo? Así también harás a tu criada. A ver, el esclavo, estaba la ley, lo tienes que soltar al séptimo día sí o sí. Pero si el esclavo o la esclava decide quedarse con ese patrón para vivir para siempre porque le agrada estar con él, entonces el patrón le va a poner una marca en la oreja, le va a hacer un agujero en la oreja, para que todos sepan que esta persona es esclavo por amor. ¿Es esclavo por qué? Por amor, porque le amó a su patrón. Hermano, tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Aquí hay un misterio muy padre que emociona, que toca el corazón, que transforma la mente. Tú y yo nos hemos decidido a ser esclavos por amor con Cristo. No sé tú, pero yo no me voy a salir de la casa de mi papá. Yo conocí a mi papá, yo conocí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ya pasaron esos 6 años en mi vida. Y yo sé que muchos aquí están tomando esa decisión. Ya pasaron esos 6 años donde experimentaron al patrón y les gustó estar en la casa. Decidieron quedarse con él porque vieron que su patrón es bueno. Nosotros hemos decidido de quedarnos con nuestro Padre porque hemos experimentado que Él es bueno, porque hemos tenido cariño hacia Él. Ahora, por cuanto han pasado ese tiempo, el Señor nos ha dado una marca, su sello. Espiritualmente ya no nos podemos salir de su casa porque lo hemos decidido. Hermano, la salvación no se pierde, porque la salvación proviene de Él. Es una marca que nos dio Él. Si yo me salgo, donde quiera que yo esté, Él te va a buscar. Él va a buscar el modo de jalarte otra vez a su casa. Nosotros somos esclavos por amor. Si por alguna razón quisieras alejarte de Dios por una loquera que te pasó en la cabeza, tenlo por seguro que Dios te va a buscar. Nosotros le pertenecemos a Dios. El llamado aquí, hermano, es que busquemos la manera, sí o sí, todos los días de nuestra vida, de vivir para Cristo. Porque hemos decidido estar en su casa a pesar de las dificultades. Porque hemos decidido buscarlo a Él, no por lo que nos da, sino porque hemos visto que Él nos ama a nosotros primero. Estamos aquí porque nos ha agradado estar en su presencia. Hermano, Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento Moisés le responde, le pregunta al Señor: ¿quién eres? ¿Qué le voy a decir a los israelitas? Tú me estás enviando allá. Y el Padre le responde: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y Jesús tiene estas mismas características, atributos y cualidades. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por. Le responde Jesús en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Jesús le responde en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Padre. Son 3 los que dan testimonio en el cielo:
y en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las mismas cualidades y atributos que mostró el Padre en el Antiguo Testamento son las mismas cualidades que muestra el Hijo en el Nuevo Testamento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, Jesús está con nosotros. Jesús está en medio de nosotros. La palabra es clara. Siéntete seguro. Crece en fe. Atrévete a confiar en Él. Busca el modo. En las dificultades que tú habías pensado que no era posible seguir adelante, confía en Cristo, porque Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él es el que te va a llevar adelante. Alguien puede decir amén. Ya no vivimos nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vives para ti mismo, hermano. Te tengo esa noticia. Y este es un estire y un afloje. Es un estire y un afloje. A ver hasta dónde, Señor, yo quiero seguirte, pero de repente ya no te sigo. Señor, quiero. Es un estire y un afloje. Este proceso se llama santificación. Santificación. Y va a seguir durando hasta que Jesús venga y nos glorifique juntamente en su presencia. Este proceso sigue mientras Jesús viene otra vez. Oh, pero cuánto anhelamos que venga Jesús otra vez. Cuánto anhelamos la presencia de Jesús cara a cara, verlo otra vez. Cuando los discípulos lo miraban, escuchar sus enseñanzas que decía todas estas cosas. Yo lo anhelo en gran manera, escuchar su voz, sentarme ahí para escucharlo. Pero va a llegar un día en que el Señor con voz de mando nos va a levantar otra vez. Nos va a levantar y vamos a ser glorificados juntamente con Él. Si tú crees esto, no tiene que importarte tanto lo que pasa en nuestra vida. Si nos preocupamos, si trabajamos, si buscamos el modo, pero lo que ahora nos importa y nos seguirá importando es que Jesucristo tome el primer lugar en nuestra vida, más que cualquier otra cosa, más que tu vida, más que nuestra vida, más que el trabajo, más que los propósitos. Lo único que importa es que Jesús esté aquí. Alguien puede decir amén. Te puedes poner en pie, por favor. Y culmino con ese mismo versículo con el que empezamos. De modo que, otra vez, 1, 2, 3. De modo que, uno, dos, tres, otra vez, 1, 2, 3. Nueva las cosas. He aquí, todas. Repite conmigo, todas las cosas son hechas nuevas. Alguien puede dar un grito de guerra. Cristo está en medio de nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Amén. Hay alguien que nos visita en un lugar como este, en una reunión como esta, que pueda levantar su mano. Queremos darte la bienvenida. Alguien que nos visite por primera vez a un lugar como este, que levante su mano por acá. Ok, todos somos de casa. Todos somos de casa. Por acá hay una persona, una familia. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Ok, cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios. Tú viniste a la tierra increíblemente viniste a nosotros, Señor. Increíblemente viniste, Señor, cuando peor estaban las cosas, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Cuando más abundan los problemas en nuestra vida, yo sé que tu gracia va a sobreabundar sobre eso. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, por tu amor, porque hoy te conocemos como Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Tú eres nuestro Salvador. Y ahí donde estás empieza a decirlo. Tú eres mi Salvador en el matrimonio. Tú eres mi Salvador en mi vida. Tú eres mi Salvador con mis hijos. Tú eres mi Salvador en mi trabajo. Tú eres mi Salvador en la economía. Tú eres mi Salvador en las finanzas. Tú eres mi Salvador en la enfermedad. Tú eres mi Salvador en la salud. Tú eres mi Salvador en todas las áreas de mi vida. Porque no voy a ser avergonzado, porque tú estás en medio de nosotros, en el nombre de Cristo. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.